¿Qué tal, chicos? Buen día. Hoy en Literatura uno vamos a ver lo que es el tema de las marcas de literariedad en el discurso estético. Ya habíamos platicado de forma muy breve acerca de este tema en la sesión anterior, cuando veíamos lo que era la intención comunicativa de los textos literarios. Bueno, ¿en qué consisten las marcas de literariedad? Las marcas de literariedad, como nosotros los conocemos, tiene que ver con ciertos rasgos característicos que tiene el discurso literario y que prácticamente los vamos a entender como el discurso estético. Tenemos tres. El primero que son las formas de presentación, la función poética y por último el lenguaje literario. Sin embargo, vamos a comenzar primero analizando lo que es el lenguaje literario, porque al final de cuentas, este es un rasgo distintivo que tienen los textos literarios en todas sus formas o en todas sus formas de presentación o de expresión, porque al final de cuentas, recordemos que los textos literarios son aquellos que tienen esa capacidad de crear, de innovar y lo mejor de todo, de transmitir ciertas emociones y sentimientos. Por eso entendemos que estas marcas de literariedad en el discurso estético es lo que le hace o que le da un valor propio y único, siguiendo las características de la estética, como la ciencia que se encarga del estudio de la universidad de las obras literarias y que prácticamente las hacen únicas. Es así como el lenguaje literario en todas sus capacidades de recreación, transmitiendo ciertos mensajes o ciertos discursos no muy habituales o no muy comunes, pues es lo que le va a dar cierta característica y cierto rasgo de literariedad. Al final de cuentas, eh, el tipo de lenguaje literario tiene que ver o está relacionado directamente con la verosimilitud del lenguaje, porque ese es otro rasgo característico de la literariedad, la verosimilitud, la credibilidad de los discursos por su fascinación y por su ficción. Y tiene mucho que ver el lenguaje cotidiano, que a su vez es el que utilizamos comúnmente para comunicarnos con las demás personas y que está relacionado prácticamente con el lenguaje denotativo que determina el significado propio de las palabras dentro de un discurso y también manejado en un contexto. Sin embargo, en el caso del lenguaje literario, va a tener esa capacidad de formar diferentes tipos de discurso a partir de ciertos rasgos estilísticos o estéticos que va a emplear para poder obtener esa capacidad. Y es que en el caso del lenguaje cotidiano, siempre vamos a manejar un lenguaje cotidiano de manera objetiva, siempre con un lenguaje claro y sencillo que sea entendible para todos. Por eso, cuando nosotros leemos un poema, existen ciertas personas que no las entienden o falta esa comprensión porque no tienen esa capacidad de entender el lenguaje, porque tienen rasgos distintivos que los hace propios, como pueden ser el uso de figuras retóricas o algunas licencias poéticas. Y como decíamos, en un lenguaje cotidiano solamente vamos a tener un significado bajo el esquema de que va a respetar la gramática en toda su estructura, la palabra como sintáctica. Mientras que en el caso del lenguaje literario se vuelve mucho más subjetivo por el hecho de que nosotros vamos a mezclar nuestras emociones y nuestros sentimientos para poderlas compartir. Por eso es el rasgo de subjetivo. Tiene mucho que ver con la polisemia o la variación o la variedad de significados que le podemos dar a ese tipo de lenguaje cuando esté dentro de un contexto y que este contexto o este significado va a ser eh, diferente al que nosotros tengamos. Entonces, no tanto así va a respetar la gramática porque recordemos que el lenguaje literario va a estar utilizando un aspecto de lo connotativo donde le va a dar un significado diferente a las palabras en un discurso o en un contexto. Por eso decimos que
el lenguaje literario se va a desviar de las normas gramaticales y va a utilizar las normas estilísticas o bien las licencias estéticas, ¿no? Eh, por ello, podemos ejemplificar que en un lenguaje cotidiano podemos tener la frase de la corona de la reina tiene una esmeralda. Aquí en este caso, la corona de la reina, retomamos esmeralda y podemos decir que la esmeralda es una piedra preciosa que tiene un valor económico a lo mejor elevado, pero ese es el significado propio de esta palabra. Sin embargo, ya en un lenguaje literario, podemos decirlo dentro de un contexto que me fascinan tus ojos de esmeralda, pero aquí la relación ojos y su color tiene relación con la piedra y el color de la misma piedra. Entonces, esa esmeralda no nos referimos a la piedra preciosa, sino más bien al color de los ojos. Y esa va a ser la diferencia entre un significado propio de una palabra con un significado diferente al propio de la palabra, pero atendiendo dentro de un contexto. Y esto prácticamente serían las marcas, más bien, uno de las marcas de la literalidad del discurso estético, que tiene que ver con el lenguaje literario. Y eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos. Hasta pronto.